Otro aspecto, entonces, que hay que tener al momento de diagnosticar, ¿sí? Otro lugar donde uno se tiene que parar cuando quiere diagnosticar cómo va a atender estas variaciones que pueden aparecer en nuestro proceso, es indagar sobre los indicadores de calidad que tiene el proceso productivo, pero también cuando nosotros tenemos los datos cuantitativos, cuando tenemos esa planilla en Excel o en papel y la queremos analizar, muchas veces nos vamos a preguntar si esos datos cuantitativos que nosotros relevamos provienen de una población que se distribuye normalmente. O sea, muchas veces nos preguntamos eso, para poder atenderla con todas estas herramientas que tenemos de la cátedra. Bueno, cuando tenemos entonces una base de datos con muestras de un registro con varias observaciones, lo que podemos hacer a través de los software es pedirles que nos pruebe la normalidad de nuestra población. Entonces, las pruebas de normalidad que nos proporcionan los software que en particular se trabajan en esta cátedra, Megastat y Minitat, evalúan los datos que tiene la muestra y los resultados que me arroja, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata, nos van a indicar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula de que los datos provienen de una población distribuida normalmente. También hace 2 clases atrás ustedes estuvieron trabajando con pruebas de hipótesis. Saben que siempre establecemos una hipótesis nula y una alternativa. Bueno, nuestra hipótesis nula en este tipo de pruebas de normalidad va a ser que los datos provienen de una población normal. Por lo tanto, la alternativa es rechazar, no provienen de una población normal. Bueno, con las pruebas que nos dan los software, vamos a obtener un valor P. Eso también ustedes lo estuvieron trabajando cuando hicieron pruebas de hipótesis. Es una forma de analizar los resultados. Entonces, los software nos van a dar un valor de P. Ese valor de P, si es menor que el nivel de significancia, que eso se va a establecer, esta vez si queremos una significancia del 5, del 1, del 10, se puede rechazar, si es menor el valor de P, se puede rechazar la hipótesis nula, y entonces vamos a concluir que esa muestra proviene de una población que no es normal. Bueno, veamos un ejemplo acerca de cómo se aplican estas pruebas desde los software. Específicamente, cómo la puedo obtener a una de las pruebas por Megastat y por Minitat. Bueno, supongamos un problema. ¿Está bien? Dice, los datos que aparecen acá en la tabla se tratan de 15 muestras. Estas son 15 muestras, cada fila es una muestra. 15 muestras de la resistencia a la tensión, medida en libras, de un hilo. Cada una de esas muestras tiene 5 observaciones. Esas observaciones están tomadas en intervalos de 2 horas. Entonces tengo la posibilidad acá de tener 75 observaciones. ¿Está bien? 15 muestras de tamaño 5 cada una. Bueno, nuestra hipótesis va a ser, la hipótesis nula va a ser que estos datos provienen de una población normal y la hipótesis alternativa es que provienen de una población no normal. Bueno, ¿cómo lo probamos a eso? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión o cómo podemos anticiparnos a eso? Con una prueba de hipótesis. En Megastat, una vez que ustedes tienen los 75 datos, todos en una columna, no los puedo tener como en la planilla anterior, ¿sí? Necesito tener los 75 datos, todos en una columna. Le voy a pedir a Megastat que abra el paquete de herramientas de estadística descriptiva. ¿Se acuerdan que iban a datos, abrían la ventana Megastat y la primera opción era estadística descriptiva? Cuando ustedes le piden a Megastat estadística descriptiva, les aparecía un conjunto
de datos que podía obtener Megastat de esa muestra. La media, el desvío, la varianza, ya sea las medidas de concentración, un box plot, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad lo que nosotros vamos a pedirle es que nos muestre, de alguna manera, si estas muestras, estas 75 muestras, provienen de una, podemos considerarla una población normal. Para eso, ¿sí? Vamos a tildar estas dos últimas herramientas. Se pueden tildar más y el informe va a ser más completo, pero digo, mínimo, necesito estas dos, ¿sí? En la primera, la curva normal, los puntos de la curva normal, esta me va a dar un gráfico. ¿Está bien? Esta, si ustedes tildan esta que está a la izquierda, normal curva plot, esa les va a dar un gráfico. Y si tildan la normal, pero goodness of fit, les da la prueba de normalidad. ¿Está bien? Necesitamos entonces tener esas dos. Yo acá en este ejemplo en particular tildé también la media, la varianza, el desvío muestral, máximo, mínimo y rango. Pero bueno, necesitamos mínimo estas dos para poder obtener la prueba. En la zona del input tienen que ingresar entonces los 75 datos. Tienen que seleccionar la columna en donde tengan los 75 datos. Una vez que tienen eso, apretan OK y Megastat les devuelve una hoja de input. En la hoja de datos les va a aparecer el resumen estadístico, que eso va a depender de cuántas medidas le tildaste en el cuadro de diálogo. Como les dije acá, teníamos una muestra de 75, nos dice que la media de esta muestra es 47,11 y nos da el desvío y la varianza muestral. Nos dice cuál es el mínimo, el máximo y cuál es el rango de esta muestra. Bueno, y como les decía, nos da acá el gráfico. El gráfico que aparece acá tiene en el eje vertical, a la izquierda, tenemos la variable, que en este caso era la resistencia a la tensión. ¿Está bien? Y podemos ver cómo los valores están alrededor de 41 y 52, que es el máximo y el mínimo, ¿sí? Ahí tenemos los valores. Y en la parte horizontal tenemos, ¿sí?, lo que sería la transformación que hace esta prueba a valores del tipo normal. ¿Está bien? Tenemos ahí una escala del tipo normal. ¿Dónde está la prueba? ¿Está bien? ¿Dónde está la prueba? Bueno, como nosotros le tildamos que queríamos la prueba de normalidad, Megastat tiene internamente la forma de establecer una prueba de bondad de ajuste. ¿Sí? Es una prueba que nosotros este cuatrimestre no se trabajó sobre pruebas no paramétricas, pero bueno, no importa, nosotros sepan que se hace a través de ese método. Pero ese método nos proporciona un valor de P. ¿Ven? Acá tienen un valor de P. Este valor de P es el que nos va a servir a nosotros para fundamentar nuestro rechazo o no de la hipótesis nula. Como les dije, si el valor de P es menor que el nivel de significancia, ¿sí?, voy a rechazar la hipótesis nula. Pero acá tengo el valor de P 0,5690. Por lo tanto, este valor de P es mayor que mi nivel de significancia. Como es mayor, no se rechaza la hipótesis nula y podemos concluir de que esta muestra, estas observaciones, provienen de una población normal. ¿Está bien? Nosotros vamos a utilizar esta herramienta que tiene el software para tomar esa decisión. Lo mismo podemos hacer desde Minitab, pero Minitab te proporciona un paquete más grande de pruebas de normalidad. Si a alguno le interesa, nos pueden consultar después fuera de la clase cuáles serían las otras pruebas que aparecen en Minitab. Yo les voy a mostrar una, pero aparecen varias que fundamentan lo mismo, ¿no? Necesito tener
todos los 75 datos, los necesito tener todos en una columna en Minitab. Voy a ir a la solapa de estadística, voy a ir a estadísticas básicas, y dentro de estadísticas básicas en el desplegable tengo dos formas de obtener ese valor P de las pruebas de normalidad. Una de las formas es pedirle a Minitab el resumen gráfico. ¿Ven acá la tercera opción arriba? Le pueden tildar ahí, resumen gráfico, o otra forma es seguir en el desplegable y hay una opción que dice pruebas de normalidad. ¿Está bien? Pues entonces pueden pedirle un resumen gráfico o pueden pedirle pruebas de normalidad. Con alguna de las dos se puede trabajar. Si vamos a la opción pruebas de normalidad, como les decía, se les va a abrir un cuadro de diálogo en donde Minitab ofrece un paquete más grande de pruebas de normalidad. O sea, les aparecen 3 métodos acá de pruebas de normalidad. En particular, yo seleccioné la de Anderson Darling, ¿sí? Porque es la misma, o sea, va a coincidir con la del resumen gráfico. Pero también se podrían tomar las otras. Lo que sí, por ejemplo, la de Kolmogorov, tiene apellido, parece ruso. Bueno, esa prueba, por ejemplo, te permite analizar otras. Se usa mucho, me dice Claudia. Claro, porque esa prueba no solo te permite sacar hipótesis nula de población normal, sino que te permite trabajar con otras. Tu hipótesis nula puede ser que sea binomial, ¿sí? O que sea de Poisson, entonces es como más amplia la prueba, ¿está bien? Por eso digo que el que le interese nos puede pedir más información. Pero en particular, si solamente me interesa probar que es normal, con la de Anderson es suficiente. Bueno, ¿qué tenemos que ingresar? Bueno, justamente tenemos que seleccionar la columna en donde estén nuestras observaciones. ¿Está bien? Una vez que la seleccionamos, acá está la variable, que en este caso es la resistencia, le ponemos aceptar y Minitab nos genera, además de la prueba, nos genera el gráfico. Yo no tengo que estar tildando como en el anterior que quería el gráfico, ¿sí? Bueno, fíjense que en particular Minitab te proporciona, igual que como vimos en Megastat, te proporciona la variable, que es la resistencia, el rango en el que están los valores que tenemos, que era entre 41 y 52, ¿está bien? Y nos proporciona en el eje vertical, nos proporciona la concentración en forma de frecuencia relativa. ¿Está bien? Ese es el gráfico. Bueno, ¿cómo probamos, ¿sí? Con esta prueba que nuestras muestras provienen de una población normal? Bueno, en este caso, ¿sí? Usa esta prueba, que era la de Anderson, y nos arroja un valor de P de 0,069. No va a coincidir con el de Megastat porque es otra prueba, ¿está bien? Es otro estadístico de prueba el que utiliza. Pero sí puedo usar el valor de P con la misma base, ¿está bien? Como es mayor al 0,05 que habíamos puesto de valor de significancia, entonces podemos decir que no se rechaza la hipótesis nula. Si hubiésemos seleccionado resumen gráfico, que esa era la otra opción que les decía que pueden pedir en Minitab, si ustedes seleccionan la opción de resumen gráfico, van a seleccionar la columna, ¿está bien? Y automáticamente, ¿sí? La salida de Megastat les da un resumen de toda esa muestra de 75 observaciones. Les presenta el histograma, les presenta un Boxplot, intervalos de confianza. Esta confianza se puede cambiar, por defecto viene el 95%, pero si nos interesa se pueden cambiar los niveles de confianza, y te da un resumen de las medidas muestrales. La media, la desviación, la varianza, ¿está bien? La kurtosis.
te da bastante información acerca de esta muestra. Pero fíjense que en la parte superior de este resumen aparece la prueba de normalidad de Anderson-Darling. ¿Está bien? O sea, esta prueba ya viene por defecto dentro del resumen gráfico. Acá también, entonces, podemos obtener este valor P que nos permite trabajar con las pruebas de normalidad. Como este valor de P, les decía, es mayor que el nivel de significancia, entonces no vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Está bien? En este caso en particular vamos a decir que se trata o provienen de una población normal. Bueno, supongamos, yo para no darles demasiado de ejemplos, pero supongamos que no nos diera que la población fuera normal. Por ahí nos interesa, y hay otras pruebas en Minitab, por ejemplo, para saber si tiene distribución binomial, si tiene distribución de Poisson. Igualmente, se puede trabajar con las teorías que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a fundamentar en el teorema del límite central, que como vimos, si tenemos medias que vienen de muestras grandes, podíamos igualmente decir que aproximadamente era normal.